Continuamos viendo algunos de los componentes principales de PyQt. En este video vamos a ver cuáles son las diferencias entre los dos tipos de ventanas que podemos utilizar en esta librería. Me encuentro en el Qt Designer, en el cual tenemos a disposición, siempre que abrimos esta ventana para crear un formulario nuevo, agrupada en tres tipos de opciones. Primeramente tenemos las ventanas de diálogo, que tienen las opciones de poner los botones abajo, a la derecha o directamente sin botones. Y luego tenemos estos dos tipos de ventanas, Main Window y Widget. ¿Sí? Cada uno de estos tipos de ventanas se corresponden con su respectiva clase, QMainWindow y QWidget. La diferencia entre ambas es que este tipo de ventana es la ventana que viene con una barra de menú y una barra de tareas que podemos utilizar por defecto como ventana principal de la aplicación. Ya hemos utilizado QWidget en algunos ejemplos, así que vamos a concentrarnos ahora en QMainWindow. Vamos a crear. Y vamos a ver que por defecto tenemos aquí arriba un menú en el cual dice escriba aquí. Y abajo tenemos nuestra barra de estado. Si vemos el inspector de objetos, vamos a ver que justamente tenemos dentro del main window tenemos un widget central de la clase QWidget. Luego arriba tenemos la barra de menú de la clase QMenuBar. Y abajo tenemos la barra de estado con la clase QStatusBar. Esta barra de estado solía utilizarse mucho en las aplicaciones de escritorio para mostrar mensajes de depuración o mensajes de retorno al usuario. Hoy en día quizás ya no se ven tan de seguido su uso, pero de todas formas podemos utilizarlo para distintas cuestiones. Así que vamos a crear un ejemplo sencillo. La barra de menú la vamos a dejar vacía porque la vamos a utilizar más adelante para ver algunas opciones específicas que podemos tener con la barra de menús. Aprenderemos a crear un menú completo, pero de momento vamos a concentrarnos solamente en ver las opciones que nos brinda el main window. Entonces vamos a cambiar un poco el tamaño de esta ventana y vamos a agregar un botón, ¿sí? Que simplemente diga hola. Bien, recordemos que tenemos entonces todas las propiedades. Voy a seleccionar nuevamente el main window y tenemos el nombre de objeto, que ustedes recordarán que si no cambiamos es el nombre que va a tener la clase que utilizamos nosotros. Así que voy a llamar este objeto principal. Bien. Y también el título de la ventana lo podemos cambiar aquí, ventana principal del programa. Obviamente podemos utilizar cualquier otro tipo de texto, pero es el que vamos a utilizar por ahora. Bien. Estos son entonces las propiedades que tenemos de QObject, que es la clase central de PyQt. Luego las propiedades de QWidget, que sería la clase padre de MainWindow. Y abajo entonces tenemos las propiedades específicas de QMainWindow. Y podemos definir distintos tipos de propiedades que deseemos. Vamos a ver la vista previa, ¿sí? Tenemos formulario, vista previa. Y así entonces se vería nuestra ventana final, ¿sí? Vamos a bajarle un poco más el botón. Bien, guardamos. Recordemos que estamos utilizando nuestra carpeta de PyQt. Si volvemos al editor, vamos a ver que tenemos la carpeta de PyQt y estamos guardando todos nuestros archivos de diseñador dentro de la carpeta UI. Así que aquí adentro vamos a crear nuestro archivo ejemplo. Vamos a utilizar nombre de clase, ejemplo, ventana o simplemente main window. Bien, tenemos guardado entonces nuestro archivo. Vamos a volver al editor. Sí, aquí tenemos entonces este archivo. Y recordemos que tenemos a partir de unos videos atrás la opción de utilizar la herramienta externa de PyWeek, ¿sí? Entonces esto va a generar nuestro archivo de clase, ejemplo mainwindow.py. Vamos a volver aquí. Y ahí está entonces nuestro archivo convertido. Bien.
Entonces vamos a ver que tenemos, por ejemplo, la barra de menú, que previamente no estaba en los ejemplos anteriores porque utilizamos QWidget. Tenemos también la barra de estado y aquí arriba tenemos el botón que hemos creado, al cual nos olvidamos de cambiar el nombre de objeto y por ello se llama Push Button. Vamos a crear entonces, también tenemos la plantilla nueva para crear una aplicación de PyQt. ¿Sí? Y voy a llamar a esta clase main window. Entonces dijimos que lo que teníamos que reemplazar aquí era desde el archivo generado, que en nuestro caso se llama ejemplo main window, queremos importar la clase, que como cambiamos el nombre del objeto de formulario, ahora se llama UI-principal. UI principal. Esa clase también tenemos que cambiarlo aquí donde dice clase generada. Bien. Y creo que lo demás lo tenemos de forma correcta, así que vamos a ejecutar nuestro archivo. Bien, ahí tenemos un error. Y es porque estamos utilizando QWidget. ¿Sí? Nuestra plantilla utiliza por defecto QWidget. Y en realidad tenemos que utilizar la clase QMainWindow. Así que vamos a reemplazar, ¿sí?, en estos dos lugares QMainWindow. Bien. Entonces es importante que cuando creamos la clase de esta ventana reconozcamos cuál de las dos clases de ventanas estamos utilizando. Así que vamos a ejecutar una vez más. Bien, y ahí tenemos entonces nuestra ventana de la clase QMainWindow. No es visualmente distinta del QWidget porque no hemos agregado nosotros ningún tipo de menú. Sí tenemos la barra de estado, ¿sí? La barra de estado está aquí abajo, pero simplemente nosotros no la estamos pudiendo ver. ¿Por qué no se ve el menú? Vamos a finalizar este programa y preguntarnos por qué no se ve el menú si técnicamente lo tenemos aquí. Y luego utilizamos el método setMenuBar para indicarle a nuestra ventana principal que tiene que agregar este objeto o este componente como la barra de menú. Pasa que el menú, si no tiene ningún elemento, va a aparecer de forma oculta. Está ahí, podemos trabajar con él, pero como no tiene ningún tipo de menú y submenú, simplemente se oculta y no se muestra dentro de lo que sería la interfaz del usuario. Bien, y ya que estamos aquí, vamos a volver a nuestra clase y vamos a introducir un nuevo elemento dentro de lo que sería nuestro flujo de trabajo. Dentro de esta clase nosotros tenemos el método init, que es el método constructor de esta clase, en la cual invocamos al método setUpUI, que siempre está presente dentro de nuestra clase convertida. Ahora, todo lo que nosotros querramos hacer lo podemos hacer aquí adentro, podemos seguir utilizando el método init, o para que nuestro código sea más limpio podemos invocar otros tipos de métodos, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es crear dentro de la clase un método que se va a llamar configurar. Dentro de la clase va a tomar siempre self. Voy a agregar un pass de momento. Y dentro del método init lo que voy a indicar es que quiero llamar al método configurar de esta clase. Entonces todo código que sea personalizado no quiero ponerlo dentro inmediatamente del constructor, sino invocar un método configurar que se va a encargar de hacer los cambios específicos que quiero a cada uno de los elementos. Ya sea aquellos cambios que me olvidé de hacerlo de forma visual, o aquellos cambios que simplemente dependen de la lógica de la programación. Entonces, para ver un ejemplo de esto, voy a cambiar nuevamente el título de la ventana utilizando setWindowTitle, ¿sí? Si nos fijamos en el ejemplo, el título de la ventana lo tenemos aquí abajo, es ventana principal del programa. Vamos a indicar título modificado mediante código. Bien, vamos a ejecutar y tenemos el título modificado mediante código. Entonces todo el código personalizado que yo desee hacer lo voy a hacer dentro de este método configurar. Veamos un ejemplo más. Tenemos un botón, tenemos un push button al cual le cambiamos el nombre de objeto, pero aquí abajo tenemos el método setText, que lo que hace es cambia el nombre del texto de ese botón. Así que podemos utilizar self push button setText
nombre del, o mejor dicho, texto del botón. De momento dice hola. Así que si este método funciona, debería cambiar ese texto. Y efectivamente cambia el texto del botón, pero como ustedes recordarán, como hemos visto en videos anteriores, el tamaño del botón permanece igual, así que debería también ajustar la geometría de ese botón. Eso es algo que vamos a verlo más adelante cuando nos dediquemos específicamente al trabajo con botones. De momento podemos ver entonces que el trabajo con Main Window no difiere mucho del trabajo con un QWidget, pero más adelante veremos algunos de los componentes específicos, como ser la barra de menú y también la barra de tareas que podemos utilizar en este tipo de clases.